tema que yo voy a abordar es el movimiento de los Apirú o Abirú. Este movimiento se da a finales del siglo XIII, cuando en el campesinado se da un empobrecimiento. Este empobrecimiento se manifestó de dos modos. El primero, cuando el campesino, el no tener los medios para cancelar los tributos, para pagar sus deudas, se ha visto obligado a trabajar más intensamente porque el Estado perfeccionó un método, un medio en el que se reforzaron mucho los trabajos. Es así que el campesino se vio obligado a trabajar de una manera más intensa, más forzosa. Y el segundo modo es que el no poder pagar sus tributos, sus deudas, el campesino fue presionado de tal manera hasta convertirse en esclavo, es decir, se vendió a sí mismo y se vendía a sí mismo, y las familias enteras se convertían en esclavos porque no podían pagar sus tributos, no podían pagar sus deudas. De esta manera, en el siglo XIII, al darse este empobrecimiento en los campesinos, en los trabajadores, se da una migración. Es importante señalar que las ciudades estaban reservadas para la planicie, para los lugares planos, lugares donde se podían asentar sus casas con más firmeza. Y entonces, debido al empobrecimiento, los campesinos se ven en la necesidad de emigrar y huir a las montañas, debido a que no podían ya pagar sus tributos. Entonces migran, salen a las montañas y se van formando así en grupos nómadas. Se van formando de cierto modo en mercenarios, en guerrilleros, en grupos subversivos que luchaban contra la opresión, que protestaban contra la injusticia, porque estos grupos no poseían ya derechos, sus derechos eran muy limitados, no poseían sus tierras, no poseían sus bienes, incluso fueron despojados de ello. Entonces eso los hace convertirse en grupos nómadas que van de un lugar a otro buscando medios para subsistir, pero también luchando contra la opresión, contra la injusticia. Y este grupo de los Apirú están ubicados en todo el Medio Oriente, o mejor dicho, en el Antiguo Oriente, es donde se ubicaban estos grupos. Pero, ¿por qué reciben este nombre de Apirú? Al decir Apirú, no nos estamos refiriendo a que se trataba de un grupo étnico o de un pueblo específico o de una raza o una cultura, sino es a este grupo de personas que se vieron obligados a huir de la ciudad, de la planicie, a las montañas, porque tenían derechos limitados, eran de escasos recursos económicos, por su condición de vida, por su falta de recursos, tuvieron que huir a las montañas, formando así grupos guerrilleros, grupos subversivos que luchan por sus derechos, luchan por su bienestar y de ellos y las de sus familias. Entonces, por eso es que se les da, es como darles un nombre o un trato especial, pero de una manera despectiva. Es así como se refieren a ellos. Al decirles Apirú es como darles un trato despectivo. Los textos bíblicos que iluminan este tema sería el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 15-16, y también lo sustenta Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12. En este texto del Éxodo se habla de cómo
la opresión, en este caso del faraón, del rey de Egipto, era frente a los hebreos, al pueblo que vivía oprimido, al pueblo que vivía de esclavo en ese lugar. Entonces el faraón da una orden porque se siente amenazado por el pueblo. Se siente que los hebreos, al ir creciendo en número y eran unos hombres, eran personas muy fuertes, podían levantarse contra ellos y de alguna manera apoderarse de la ciudad. Entonces esto le lleva al rey a dar una orden a las parteras, a querer terminar con los varones, que dice que si los hebreos nacen varones, los dejen morir, y que si son mujercitas, pues a ellas las dejen vivir, debido a que las mujeres servían para el trabajo doméstico, también eran muy necesarias para el harén que tenía el rey, el faraón. También pues para algunas otras actividades, otros trabajos que podían desempeñar. Entonces, esa es la orden que el rey da. Entonces, aquí se puede vislumbrar con claridad la situación que vivía el pueblo en ese tiempo. Para complementar este trabajo abordado del movimiento de los Apirú, he buscado la ayuda, la colaboración del padre Ramiro Cachimuel. Él es sacerdote franciscano y él, desde su experiencia, desde sus conocimientos y la investigación, pues comparte lo que él conoce y de esta manera aporta al trabajo que se ha realizado. Lo escuchamos. Les saluda Fray Ramiro Cachimuel, sacerdote franciscano. En este momento quisiera compartirles un momentito de reflexión de este grupo conocido como los Apirú o Abirú. Apirú o Abirú fue el nombre dado por varias fuentes sumerias, egipcias, hititas, a un grupo de gentes que vivía en las áreas de Mesopotamia nororiental, tanto en Egipto como en Canaán y Persia, lo que hoy diríamos comúnmente Irán. Hay varias hipótesis sobre sus orígenes, pero generalmente se les considera a este grupo de Apirú o Abirú como asaltantes, mercenarios, sirvientes o esclavos. Son generalmente personas o grupos nómadas o muchas veces seminómadas, rebeldes, no quieren estar sometidos a ninguna ley. A finales del siglo XIII se forman las condiciones vigentes en la tierra de Canaán, situación que se caracterizó indudablemente por un profundo empobrecimiento de la población. Las leyes muchas veces, en vez de ser favorables para la gente, para el pueblo, se volvieron en leyes esclavizantes, excluyentes y muchas veces sin sentido, solo en beneficio de unos cuantos, como puede pasar muchas veces en nuestro mundo. Sin embargo, el empobrecimiento de la población campesina y las aldeas de las ciudades se manifiesta de dos modos. Primero, no pudiendo aumentar los tributos, porque no tienen que recaudar. No hay fuentes de trabajo y las pequeñas fuentes de trabajo son mal pagadas. La gente vive con lo mínimo, incluso con nada. Entonces, no se puede pagar, no se puede cancelar el aumento de los tributos, porque no tienen dónde recaudar, ya que muchas veces se les imponía trabajos forzados. Así el agricultor, por ejemplo, pasa a trabajar más intensamente para los señores feudales, sin tiempo, sin horario, sin alimentación. Y el segundo modo sería, a la vez que no se puede pagar sus tributos y sus deudas, el campesino fue presionado hasta convertirse en esclavo. Ya no era un trabajador, se convirtió en un esclavo, es decir, se vendió a sí mismo y muchas veces a su familia para pagar las deudas y los tributos. Muy agradecida con el padre Ramiro por su apoyo, por su colaboración
Y este ha sido el tema que se ha abordado de los Apiru o Abiru.